Hoy vamos a hablar sobre el tema del hiato. Muchas veces tenemos muchas preguntas o cuestionamientos frente al tema. Espero lo podamos aclarar y entender un poco más sobre el tema. El hiato lo conocemos básicamente como la separación de dos vocales fuertes y contiguas en una sílaba distinta. En este caso, vamos a entenderlo con algunos ejemplos. En la palabra caer encontramos dos vocales fuertes como la A y la E, que aquí están formando un hiato. En este caso, aquí se forma o se da la funcionalidad del hiato. Encontramos también en la palabra búho la unión de la U, en este caso, con una consonante, pero la vocal fuerte es la O, y en este caso se da junto con la acentuación, que lo vamos a ver más adelante, cumpliendo la función del hiato. En la palabra oeste encontramos la misma unión de dos vocales fuertes que nos dan como tal la conjugación del hiato. En la palabra coamo, de nuevo vemos la relación que permite la conformación del hiato. En la palabra realidad, como tal, dos vocales fuertes, la E y la A, permiten la conformación del hiato. Campeón, otro ejemplo, con acentuación, que también lo vamos a ver más adelante. Y la palabra cooperar, en este caso, dos vocales como la O, que también cumplen la funcionalidad del hiato. Y en la palabra zanahoria, nuevamente, vemos la estrecha relación y se da la regla para cumplir la función del hiato. Vamos a ver que los hiatos también tienen una acentuación importante. La acentuación es la tildación y es la sílaba donde se le da el tono a la palabra, donde lleva la acentuación y donde se debe marcar, en este caso, el acento ortográfico. Un hiato encontramos que también es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Dicho de otra forma, cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes y por lo tanto no forman un diptongo, sino que forman un hiato en este caso. Vamos a verlo con ejemplos y las clases de hiatos. Encontramos de dos vocales iguales, en este caso A, E, I, O, U. ¿Cuándo llevan tilde? Según las reglas generales de la puntuación. Cuando son palabras esdrújulas, llevan el acento en la penúltima sílaba y cumplen la función de dos vocales iguales que forman el hiato. Cuando son llanas, en este caso, no llevaría acentuación y dos vocales iguales forman el hiato. Cuando son agudas, donde encontramos también palabras como poseer o rehén, se da la formación del hiato y no lleva acentuación ortográfica. Encontramos también en vocales abiertas como la A, la E y la O, según las reglas generales de la acentuación. Entonces, en palabras esdrújulas, en la antepenúltima sílaba y la unión de dos vocales fuertes como la E y la O, aquí nos forman el hiato. En palabras llanas, como aorta, encontramos también la unión de las vocales que nos dan forma al hiato. Y en las palabras agudas, en este caso como león, que es en la última sílaba, o Jaén, entonces con su acentuación ortográfica específica. También encontramos en una combinación de una vocal abierta y de una cerrada, en este caso la I y la U. Entonces, donde hay una vocal tónica seguida de una vocal abierta, también como la A, la E o la O, en este caso átona. Siempre sin tener cuenta las reglas de puntuación, van a llevar acentuación y como tal van a llevar tilde. Entonces encontramos palabras como porfie, encontramos la unión de la vocal I y de la E y llevaría su acentuación ortográfica. Actué, de la misma forma, encontramos la unión de la U y de la E y se agrega la acentuación. La palabra púa, como vemos, cumple la función del hiato y llevaría su acentuación. Y en la palabra evalúas, acá encontramos la unión de la U y de la A y como tal cumple la función del hiato. Y en la palabra búho encontramos la unión de la U con la O. En este caso, todas llevarían acento ortográfico, todas llevarían tilde.
También podemos ver en la combinación de una vocal abierta, en este caso A, E, O, y en una átona de una vocal cerrada, en este caso una I, en este caso la I o la U. Entonces siempre, sin tener en cuenta las reglas generales de acentuación, van a tener tildación. Entonces encontramos en este caso que hay unión de la E con la I, entonces se acentúa, se da el hiato y lleva tildación en este caso. Llevaría la tildación acá en la palabra, en la vocal I. Palabra como laúd, lo mismo, encontramos unión de una vocal abierta con una cerrada y se acentúa en la U, entonces laúd como tal. Maullar, en este caso también tendría la acentuación, la unión de las dos vocales y se marcaría la acentuación ortográfica. En la palabra país, de la misma forma, unión de la A con una vocal cerrada como la I y se acentuaría, en este caso se marcaría la tilde en esta palabra. Y en la palabra maíz, de esta misma forma, vemos que si hay unas reglas especiales que nos van a decir en qué momento debemos marcar la tildación y en qué momento si se está dando como tal el hiato. Está cumpliendo las reglas para que se dé el hiato. Entonces también importante aclarar que en este caso cuando encontramos consonantes como la H intercalada muchas veces dentro de las vocales, esto no impide la formación del diptongo, ¿no? O la formación del hiato. Aquí podemos ver que el hiato sí se forma, a pesar de que tenga una H intermedia o una H ahí dentro de las dos vocales. No va, eso no es una, digamos que no es una regla que no va a permitir que no sea el diptongo. Al contrario, va a permitir que sí se dé y que se cumpla el hiato como tal. Entonces aquí tenemos ejemplos de palabras como reú, yota, sal, albahaca. Entonces aquí vemos que hay H's intermedias, pero también se está formando el hiato. Entonces vamos a ver unos ejemplos de la unión entre la vocal abierta A y la vocal cerrada I. Entonces encontramos palabras como abstraído con su acentuación, en este caso como veíamos que cumple la función y llevaría su tildación. Palabras como caía, que de la misma forma unión de la A con la I, marcada la tildación. Palabras como maíz, de la misma forma, en este caso cumpliendo la función del hiato. País, unión de la A con la I y su acento ortográfico. Raíz, en este caso, todas cumpliendo la función del hiato. Ejemplos de hiatos con la palabra A y U. Encontramos ataúd, que cumple su función, su tildación, la unión de la A y la U en la palabra baúl, cumpliendo la tildación. Laúd, en la palabra Raúl y Saúl. Aquí vemos ejemplos de la A y la U siendo un hiato y cumpliendo la regla para que lleve obviamente su acentuación y su tildación. Ejemplos de hiatos en la E y la I. Palabras como asambleísta, palabras como creído y como leí. En todos los casos, acento ortográfico marcado y formación del hiato. Ejemplos de hiato en las vocales E y U. Entonces encontramos en palabras como reúne o como Seúl. Aquí también la marcación completa. El hiato también es conocido como el adiptongo. Muchas veces si encontramos una palabra que diga adiptongo, se está refiriendo también al hiato. Vamos a ver cuándo se debe poner la tilde en los hiatos. Entonces, en los ejemplos, como veíamos, en uniones de palabras, en vocales como la A y la I, siempre va la tildación. Entonces, en este caso, palabra había, lleva tildación. Tenía, unión de la E con la I. Comía, hay unión de las dos vocales. Hacía, unión de la A con la I. Bebía, unión de la E con la I. Traía, salía, en este caso, atendía, que aquí se está formando también el hiato. María, día,
como vemos también en este ejemplo, uniones de la vocal U con la A, grúa, de la E con la I, cafeína, egoísmo, unión de la O con la I, baúl, acá uniéndose la A con la U, río, con su tildación, raíz, dúo, Raúl, prohíbe. Mira, acá vemos que también está la H intermedia, pero no es, digamos que no es obstáculo para que se dé el hiato. Entonces vuelve y se da. Y en la palabra búho, de nuevo la H intermedia, pero se da la formación del hiato. Como podemos ver, para concluir el tema del hiato, vemos que tiene unas reglas fundamentales, unas reglas muy importantes, muy bien marcadas, que nos van a permitirlo distinguir fácilmente. Y en ese caso, muchas veces si llegamos a dudar de dónde va la tildación, si encontramos el hiato nos va a decir en qué momento está la acentuación y en qué momento debe ir la tildación. Espero este tema del hiato haya quedado más claro y me acompañen en otra ocasión.